24 horas. Partíamos el programa de hoy haciendo referencia a esta primera encuesta sobre el mundo emocional de los congresistas en Chile. Con muchos comentarios de los auditores. Sí, 1/3 de los diputados y diputadas se siente frustrado en su trabajo parlamentario. La otra emoción predominante es... La rabia. La rabia. Y también miedo. Estaba con un 22,2% de personas. Miedo. Vamos a hablar sobre el alcance, ¿sí? El detalle, el alcance, donde hacemos foco aquí en esta primera encuesta sobre el mundo emocional de los congresistas. Y lo vamos a hacer con el director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile y presidente justamente del Observatorio Latinoamericano de Salud Emocional, Arnaldo Canales, quien está en línea. ¿Cómo estás, Arnaldo? Buenas tardes. Hola, Arnaldo. Buenas tardes, Loreto. Buenas tardes, Álvaro. Gracias por el espacio para poder hablar de este importante tema. Sí, que tiene muchísimas aristas, pero una que nos llamó mucho la atención es la cantidad de parlamentarios que contestaron, 40 parlamentarios. ¿Cómo hicieron ustedes este estudio? Y bueno, voy a ser bastante honesto y súper sincero. Mi hijo, que son estudiantes, la novia es estudiante de periodismo, le pedimos a ellos que hicieran todo este sondeo. Nosotros pedimos principalmente al equipo también de un diputado que nos dieran la oportunidad de poder entrar al Congreso, y le hicimos este sondeo principalmente con encuestas bastante simples, pero que, como dicen ustedes, conlleva un mensaje bastante importante, porque muchas veces el tema emocional no está incorporado en la realidad legislativa. Por lo tanto, entender cómo la rabia, cómo la frustración, la impotencia, o muchas veces desconocer cómo se mueve ese mundo emocional, hoy día nos permite tomar algunos elementos desde los datos que obtenemos en esta encuesta. Claro, porque finalmente fueron 40 diputados de un total de más de 150. Claro, pero no es que se hayan negado los otros a responder. ¿Fue una encuesta aleatoria? Ya. No se negaron a responder. No, al revés. De hecho, tenemos varias cuñas de varios diputados que obviamente le prestan atención, interés a este tema, principalmente porque ellos también son conscientes de cómo, por ejemplo, su mundo emocional impacta en la toma de decisiones, cómo la conducta, el comportamiento, la personalidad que ellos tienen y las relaciones intersociales que van generando también le afecta a ellos en la toma de decisiones. Dentro de las menciones, más altas menciones, está como emoción predominante la frustración. ¿Qué podemos entender por frustración y cuál es qué se expresa como causa de la frustración, Arnaldo? Bueno, principalmente esto tiene que ver con un análisis que hicimos en el equipo y que tiene que ver también con lo que ya se ha hecho en diferentes lugares, y voy a mencionar a una especialista en este tema que se llama Marta Nussbaum, que ha trabajado mucho emoción en política. Y la frustración atendida desde la contingencia propia que tenemos como país tiene que ver con que muchos legisladores, al presentar propuestas de ley, muchas veces no son atendidas. Muchas veces cuando están haciendo inclusive reflexiones frente a la misma Cámara, no son escuchados, no son observados, no son vistos también. Casi, de hecho, es cosa de ver mucho de las pequeñas cuñas que existen o cameos que se hacen frente, todos están mirando los celulares, totalmente desatendidos, y muchas de las propuestas que hacen finalmente no llegan a puerto, por lo tanto se frustran, les genera impotencia, rabia, y empiezan a operar emoción epistémica, que son finalmente esas emociones que obstaculizan esa labor legislativa. En una de las declaraciones que te leíamos decías que los chilenos no sabemos discutir, y en un parlamento donde justamente se busca eso por el bien común, en fin, ¿cuánto influye que estas emociones estén predominando en algo que va por el bien mayor, ¿no? Porque hay que dejar de lado muchas veces, o habría que dejar de lado, ¿no?, intereses propios, en fin, para llegar a un bien común. Esa es la idea de parlamentar, ¿no?, del Parlamento. ¿Cuánto influye estar con rabia, estar con impotencia, y de hecho la conexión o la desconexión con la ciudadanía para terminar luego con una ley que es lo que busca en el Poder Legislativo? Bueno, la pregunta que me hace es el corazón de esta encuesta. Finalmente tiene que ver con lo que dijo Maturana, pasar de la oposición a la colaboración. ¿Y cómo paso a la colaboración si constantemente estamos en posición antagonista? Y eso tiene que ver principalmente con una carencia de formación socioemocional que hemos tenido todos, y obviamente no están ajenos los diputados, porque también fueron formados en un modelo bastante conductista, donde el mundo emocional, primero, nadie lo enseñó, y tienen habilidades sociales no resueltas, que no tienen esta capacidad, por ejemplo, para trabajar en equipo, para la asertividad, para la escucha activa. Fíjate que una de las menciones que hacemos ahí con respecto a cuál emoción social es una de las más importantes, confunden emociones con otro tipo de conducta y comportamiento.
Pero frente a tu pregunta, me gustaría profundizar en algo que es central. Los países socialdemócratas, los países desarrollados, pensemos en países nórdicos, Sí. nosotros tenemos primero 1000 años de ventaja, pero nosotros tenemos un mundo donde los conflictos tienen que ver primero con 3 emociones que son frecuentes, y ustedes probablemente lo tienen muy claro en las noticias que entregan. Del lado que sea, lado A, lado B, yo tengo que tener rabia con la posición del otro legislador. Tengo que generarle miedo a mi grupo para que tengan miedo con esa otra posición y generar también tristeza o muchas veces frustración. Por lo tanto, ¿qué hacemos con estas 3 emociones que muchas veces son más predominantes? Alejarnos más de los puntos de conexión, y eso se tiene que abordar desde el trabajo socioemocional en los legisladores. ¿Y a dónde voy con esto? Que hay que incorporar emociones prosociales. Los países que tienen acuerdos reales en política pública, que vayan en el bien común, como decías tú, Lorena, en tu pregunta, que vayan en el bien del país, tenemos que trabajar emociones prosociales, colaboración, bondad, altruismo, compañerismo. Pero eso no se trabaja principalmente porque estamos totalmente metidos en un sistema individualista, competitivo, y además somos muy desconfiados. Por eso también predomina tanto la frustración en este sondeo. Debe ser complejo además, porque aún sintiéndose así probablemente en otras áreas del quehacer, o sea, no teniendo un rol público, el trabajo congresista no se puede renunciar, a menos que haya un problema de salud que sea acreditada debidamente. Grave, problema grave de Tribunal salud. Constitucional, etcétera. Entonces son 4 años sí o sí, 8 años sí o sí. Entonces debe ser complejo además en esa circunstancia, porque uno podría sentirse con rabia o frustrado en el lugar donde se desempeña. Estoy tratando de interpretar a los auditores. Y tiene una gama de alternativas, probablemente, a lo mejor no tanto, pero bueno, no sé, o a lo mejor. En este caso, no puede por una cuestión, por la Constitución, que no permite hacer abandono del lugar. Renunciar. Claro. Pero además hay algo que es más complejo, me parece a mí, que la mayoría de las personas, aún sintiéndose así, valora más, aunque se sienta frustrado y con rabia, ir a la reelección, porque el sueldo no es malo. Voy a decir, está varias veces por encima de la media, probablemente incluso trabajando menos. Entonces, probablemente esa contradicción debe aumentar, lo voy a decir así, la angustia existencial de personas que, no obstante sentirse con rabia y frustrado, optan por un buen pasar, digamos, entre comillas, la parte material. Álvaro, yo valoro mucho tu reflexión porque tú fuiste parte de la Cámara de Diputados y recuerdo perfectamente, teniendo una noción bastante como del espectador, que fuiste uno de los diputados que presentó más proyectos de ley, recuerdo en algún momento, frente a distintas iniciativas. Y tú también lo viviste en carne propia, es decir, cómo lograr consenso, cómo llegar a tener acuerdos, cómo plantearme frente a cierta idea. El mundo emocional está permanentemente puesto en la mesa y donde tenemos que lidiar con la rabia. Hablamos también de la frustración, como bien decía esta encuesta, pero también una de las preguntas que hablamos de las emociones morales, que tú como abogado también lo tienes muy claro, es decir, hacer lo correcto o lo incorrecto en sociedad. El 86% alude a que las emociones morales son súper importantes en la toma de decisiones. Pero yo no sé, dentro de mi foro interno personal, y es un tema que también tenemos que analizar, es cuánto de eso es políticamente correcto, o porque muchas veces también vemos que hay ciertos acuerdos que son desde la mirada más partidista, que son acuerdos de consenso por los partidos, y que van muchas veces no en el fin último que tiene que ver con una política de Estado que vaya en beneficio de los ciudadanos. Porque detrás de esto hay una pregunta también que era importante. En 1 a 10 preguntamos qué nivel de conexión tenía el legislador con los reales problemas de los ciudadanos, y la puntuación es bajo 5, es decir, estamos hablando porcentualmente, podría ser menos de un 50%, que estamos desconectados de la realidad que tiene la ciudadanía. Es que eso es bien brutal, porque, bueno, y leyendo los mensajes de reconocido, perdón. Sí, es que a eso voy, porque políticamente correcto, claro, ¿cuál es la conexión con la ciudadanía? De 1 a 10 contestan 5, porque claro, no podrán contestar menos, y porque uno, mirándolo desde afuera con todos los argumentos que hemos dado, y lo hemos dicho, uno todos los días tiene que demostrar en su trabajo, y ellos tienen asegurado 4 u 8 años, y muchos auditores escriben, a ver, frustraciones no tener trabajo, frustraciones no tener empleo, frustraciones no tener casa, en línea también con la desconexión, porque finalmente, claro, uno ve el trabajo de
desde afuera, algunos harán el trabajo muy bien, ¿no? Pero también, sobre todo en épocas de elecciones, a ver, estas declaraciones o estas puestas en escena que muchas veces hemos visto en el Congreso, que dista mucho, ¿no?, de trabajar por el bien común. Y te quería preguntar también con el tema de los liderazgos, porque cuando vemos y uno de repente escucha declaraciones y nos terminamos agarrando la cabeza, bueno, tenemos nosotros el vergüenza ajena en los viernes, pero ¿qué pasa también con los liderazgos, ¿no? Con decir, sí, tenemos que estar más conectados con la gente, bueno, si hay frustración, trabajémosla, pero con diálogo, llegando a y conectémonos un poquito más, ¿no? O sea, la cantidad de mensajes que nos están llegando, que básicamente... Bueno. No. Sí, yo ahí opino algo que es un tema que vengo reflexionando hace mucho. Yo el año 2016 presenté el proyecto de ley de educación emocional en ese mismo Congreso, que hoy día los que son gobierno, Camila Vallejo, fue la que impulsó este proyecto de ley que todavía descansa. No puede ser, y tomo ahí tu pregunta, el tema del liderazgo, no puede ser que hoy día las mallas curriculares no tengan educación emocional en arquitectura, en derecho, en pedagogía. Los mismos profesionales, en cualquier ámbito del mundo profesional, estas habilidades son tremendamente importantes. Si el estallido social, cuando se hace la encuesta respecto a cuáles son las mayores carencias desde las competencias socioemocionales que ven los chilenos de sus tomadores de decisiones, más del 70% de los chilenos decía que era la carencia de empatía. ¿Cómo yo trabajo la empatía en un diputado, en un congresista, en un senador, si eso no le puedo enseñar en una charla de 8 horas, de 5 horas o 20 horas? Eso tiene que venir apalancado por un sistema educativo que humanice la relación desde las emociones prosociales, como decía anteriormente. Por eso el sistema es competitivo e individualista, hablamos del asegurarse, ¿cierto? Y es lo que vemos todos los días. Sí, por eso esta invitación que hace esta encuesta es decir, bueno, ¿qué podemos cambiar? Es también la mirada donde le preguntamos, perdónenme, con esto termino, ¿debería formarse en educación emocional los congresistas? Y todos responden afirmativamente, que es necesario. Claro. Y de hecho la escucha, que es la primera habilidad social, tampoco la incorporan como una de las razones en general. Si se fijan, dentro del resultado, algunos hablan ahí de otro tipo de emociones que están presentes. Claro, que ahí da pie para otras cosas, porque claro, una cosa es educarlos pero también la calle, si los parlamentarios están ahí porque la ciudadanía votó por ellos y tienen que tener algún tipo de calle. Y te quería preguntar también cuánto incide esto, el descontento de la ciudadanía o que no les creen finalmente a los parlamentarios a lo que estamos viviendo hoy como sociedad también. Porque claro, hay un poder legislativo que ellos serían la voz de sus electores, ¿no? Es un poder que surge desde el soberano y que debiéramos estar confiados en ellos, que es muy lejos de la sensación al menos que hay ahora. O sea, en todas las encuestas, la institución que menos se cree están ahí, el Congreso, los partidos políticos, en fin. ¿Cuánto de esto está impactando en la sociedad que estamos construyendo o cómo estamos viviendo ahora? Bueno, finalmente una emoción que está muy presente. La gente termina viviendo desde la desesperanza. No confiamos en los políticos, no confiamos en la toma de decisiones y de hecho, uno de los estudios que hace Martha Nussbaum, esta filósofa norteamericana de emoción y política, dice que muchas veces las decisiones por las cuales votamos, que tiene una incidencia tremenda, el vínculo emocional que yo genero en este caso con mi candidato, hoy día no está dado por el que yo creo que va a cambiar, sino yo voto por el menos malo. Imagínense, esa es la decisión que muchos chilenos toman. Tomo por el que creo que va a hacer menos daño, pero no es que me represente. Y eso mismo pasa con los senadores, con los diputados. Entonces, tu pregunta efectivamente desde la sociedad civil, como chileno, y tú, Álvaro, que también viviste ahí eso, lo viviste en carne propia. ¿Cuántas tomas de decisiones podríamos transformar la sociedad chilena simplemente si nos pusiéramos de acuerdo? Y lo que decía Humberto Maturana, pasar de la oposición a la colaboración. Ese pequeño paso no se puede lograr si vivimos en un mundo donde somos individualistas, somos competitivos y además somos desconfiados. El chileno en promedio confía en 1 de cada 10 personas. Ese es el nivel de confianza. Vale, Arnaldo. Arnaldo Canales, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Esta primera encuesta, ¿dónde la podemos encontrar? En la Fundación Liderazgo Chile va a estar puesta en la página y en el Observatorio Latinoamericano de Salud Emocional, que también va a estar disponible ahí para que la puedan revisar en detalle. Arnaldo Canales, director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile, presidente de la OLCE, justamente, está considerada las emociones negativas que obstaculizan el trabajo legislativo, ya va a estar subida en las páginas respectivas. Muchas gracias, abrazo. Gracias, Arnaldo. Listo, gracias a ustedes. Feliz tarde. Igualmente, gracias.